En días de cuarentena tenemos a un monstruo, a un ídolo, cuando acá en Colombia hubo una época donde los actores importaban y Víctor Mallarino importó desde el 80 cuando encarnó al personaje de Mario Vargas Llosa dentro de la novela de Mario Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor. Los más jóvenes lo pueden recordar por la Baby Sister, terrible. La Baby Sister ya tiene 20 años. Esto pasa muy rápido. Pero además Víctor Mallarino, además de ser una estrella pues, de la televisión, un tipo que estuvo en una película tan crucial como la estrategia del caracol, Mallarino es un referente pues, en Twitter, es una voz crítica. Y pues, Víctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes. Un placer de verdad estar aquí. Y bueno, por todas esas palabras también, mil gracias. La paso fundamentalmente encontrando que no me rinde, como que no logro enfocar atención. Espero poder hacerlo en estos próximos días. Una vez uno ya pasó como toda esta membrana gruesísima de comprensión de lo que está pasando, no solo de comprensión y de comparación con lo que uno sabía que iba a pasar. No quiero posar de yo se lo dije, yo les dije, odio la gente que dice yo le dije, pero es algo que venimos trabajando hace tiempo con este grupo de estudio que tenemos que se llama Sapiens, y con todas estas aproximaciones que he estado haciendo de estudiar lo que es la expansión del ser humano sobre el territorio, simplemente, el urbanismo sostenible, la gestión ¿Basado del en riesgo, Harari? el ordenamiento territorial, mucho, sí. Okay. Fundamentalmente en Konrad Lorenz. Cuando yo Okay. era estudiante de biología en la Universidad de los Andes, se me atravesó un libro que se llama algo así como Los 8 pecados mortales de la civilización, de la humanidad civilizada. O algo. Lo han traducido de varias maneras. Y ahí existió un párrafo que a mí me dejó listo. Después ahondé en el libro y él sabía tal cual todo lo que iba a pasar. A mí me parece que el mejor intérprete, que no sé si lo hace a propósito, no sé si está haciendo las veces de intérprete, pero para mí es una interpretación de todo el concepto de Konrad Lorenz, que no era ni mucho menos un filósofo, aunque sí en mucho, pero él era básicamente estudiante de las ciencias biológicas, médico, Okay. etcétera. Pero con estos trabajos acerca de la agresión de la forma en que él describía, él empezaba describiendo: solo los campesinos saben que la tierra no es infinita, que hay que prepararla y hay que dejarla descansar. Y él está hablando de resiliencia, está hablando de sostenibilidad en ese momento. Y habla de cuánto vale el metro cuadrado, el espacio vital. Mi proyecto originalmente se llamaba Espacio Vital justamente, y lo cambié a Sapiens cuando caí en cuenta que Espacio Vital es un proyecto de Hitler, que tiene una connotación con el nacionalsocialismo que me Okay. parecía absolutamente escalofriante. Entonces, Sí. eh, migrando por los conceptos de Yuval Noah Harari y de todo esto, entonces sabíamos que iba a pasar. Sabemos hace tiempo que la respuesta de la naturaleza a la sobrecarga del territorio, al hacinamiento y al pésimo manejo de nuestra relación con los demás seres vivos es la infección. Es una cualquier niño que ha tenido un acuario sabe cómo saturar un hábitat termina en un hongo en un ojo. Entonces, en Sí. este momento tenemos un hongo bien fuerte y terminando de responder a tu pregunta, una vez que logro comprender y meterme en redes y tratar de comentar algo que sirva y ver cómo alguien dice una cosa con la que estoy en desacuerdo y le digo: por amor a Dios, no digas eso. No sé, la vida diaria de las redes y de Twitter, que es la que más manejo, eh, ha dejado suspendidos una cantidad de proyectos. Uno de ellos, un proyecto que tengo sobre cómo puede una persona como yo, que tiene de alguna manera una credibilidad vendiendo otro tipo de objetos como relojes, carros y qué sé yo qué más, cosa que hemos hecho todos quienes tenemos una cierta voz creíble, eh, ponerlo al servicio del paso de fauna, de los corredores de conectividad que tiene que haber en el territorio. Pero para eso
tiene que haber una satisfacción y una prosperidad agrícola. La economía familiar agrícola tiene que crecer y en esa medida, y solo en esa medida, tú puedes acercarte a una persona que labra la tierra a pedirle que no le pegue un tiro a un oso andino. Pero antes de eso es totalmente inoficioso pretender una cosa así. Entonces, yo, digamos que redacté un documento que pretendía darle partida a un proyecto que se llama Apex, porque se trata de proteger a los predadores Apex, que son especies sombrilla, digamos. Es un concepto muy básico, pero ayuda a entender cómo si un predador que está en el último piso de la cadena trófica está allí, es porque todos los pisos debajo están más o menos intactos, lo cual no es totalmente cierto. Es una especie de Jenga donde tú puedes sacar una pieza, dos, y si bien no se cae, pues está tambaleando. Nuestros ecosistemas se tambalean por muchos lugares a causa fundamentalmente de la invasión al territorio, de la deforestación sobre todo. Entonces, ese proyecto que empezó de manera muy promisoria con un pacto que se llama el Pacto Sumapaz, que reúne a 5 departamentos, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila y Bogotá como región, porque Claudia López siempre ha insistido en que su Bogotá tiene que tener carácter de región. Entonces, ahí se lanzó, fuimos al Sumapaz y se lanzó y se firmó este proyecto y yo logré que implementaran uno de los puntos para el proyecto que favoreciera, o está descrito en 2 o 3 de los puntos, es bien ambicioso, que favoreciera la búsqueda de la compra de insumos de los campesinos desde lo público, el diálogo con ellos, adentrarse en su problemática para poder generar finalmente corredores de conectividad para los animales. Básicamente de eso se trata. Yo me iba a ir de viaje, yo no estaba viviendo en Colombia, vine unos meses, me iba a ir otra vez y me quedé encerrado en la casa de mi hermana, entonces estoy como prendido del techo, estoy que me rapeleo los muebles, porque yo hago mucho deporte, siempre salgo mucho y últimamente estoy regresando a una cosa que hice hace muchos años y que tenía abandonada y a la cual le pienso dedicar mucha energía y mucho amor, y es la foto fija. ¿Y pero fotografía de qué tipo? ¿Fotografía de animales? Sí, fundamentalmente del mismo tema. Yo supongo que cuando uno afronta un proyecto de fotografía, pues en el momento en que siente que más o menos lo tiene armado y eso puede conjugarlo con otro, en la medida en que yo pudiera en este momento vivir de hacer fotografía y de encargarme de temas ambientales, lo haría sin pensar 2 veces, realmente. Maestro Mayarino se reinventó. Sí, lo sigo conjugando con pues obviamente tengo que vivir, entonces tengo que llevar a cabo proyectos pues de dirección, que es fundamentalmente mi oficio. Yo no soy actor de profesión, yo no me formé como actor, yo me formé como director de actores, Sí, que es diferente, sí. y desde ahí, y muy respetuosamente, hago actuación, sobre todo en el tema de humor, que es algo que siento que sí lo he estudiado, que me sale fácil, pero en el tema de actuación dramática tengo mucho respeto por los actores de escuela, a quienes tengo el placer de dirigir. Entonces, pues lo que yo hago fundamentalmente es estar detrás de la cámara. Lo que pasa es que he hecho muchos proyectos seguidos, entonces hay como la interpretación en Colombia de que mi fundamental oficio es ser actor, pero es el otro. ¿Qué piensa del manejo que le está dando la situación Claudia López y el manejo que le da Duque? Creo que Claudia López está hablando un idioma absolutamente, radicalmente diferente al de Peñalosa, que era angustiante la forma en que nunca se relacionó con la participación ciudadana. En la forma saludable, pasó a la historia como un genio incomprendido, eso es absolutamente falso. Nunca le interesó. Claudia es una persona que establece redes, que establece comunicación y que establece instrucciones claras. Me parece que a Iván Duque sí le ha faltado mucho decir, uno sale a la calle al comienzo de toda esta gran pesadilla delirante y uno no entendía bien, uno ve que la gente no entiende bien qué es lo que tiene que hacer. Es como si yo hago una cena en mi casa y le pregunto a un amigo que sabe cocinar, dime algo
y me dice, no, tienes que hacer un plato delicioso, la gente tiene que salir fascinada, hablando bien de ti como anfitrión. Eso es lo que dice a veces el cubrimiento, las disposiciones nacionales. Es, vamos a salir entre todos, vamos a proteger a nuestros abuelitos, todos vamos a estar, pero hace falta que le digan a uno, agarre 2 tazas de harina, una cucharadita de sal y mantequilla y el horno a 200 grados o lo que sea. Eh, Me parece que falta proactividad, claridad y mandato en muchas cosas, y uno de los ejemplos es ese. Creo que se tardaron, yo no creo, yo entrevisto gente y es lo que estoy investigando, se tardaron muchísimo en cerrar aeropuertos y en creer en la distancia social, que es lo único que salva. En este momento es lo único que conocemos para detener hasta que aparezca una vacuna, cosa que está progresando, pero eso no llega en menos de un año. La gente que pone frases como hay que escoger entre la salud y la economía, pues es como escoger entre, qué sé yo, escoja entre la casa y los ladrillos. Pues es un contrasentido de aprendizaje, pues. ¿Está viendo televisión colombiana? No mucho. Yo si bien le debo tanto y tanto a la televisión, yo hago 75 cosas antes de ponerme a ver televisión. A veces cojo una cosa concreta, más bien de televisión por suscripción, y la veo. Sí. Y no sé si sea apropiado aprovechar para mencionar nuestra televisión abierta, que es algo que a mí me preocupa y me ocupa, y a todos los actores, directores, técnicos, productores y gente que trabaja en la industria audiovisual contando historias. A mí me parece que es tenebroso ver cómo un negocio es tan poco promisorio para quienes invierten en él, y eso resulta en que la única manera de arañar unos puntos de sintonía y de share son generar historias en donde ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que son todo lo que estamos contando de una cantidad de lugares comunes y una cantidad de elementos que ya están posicionados en la cabeza de la gente. No hay experimentos nuevos en géneros, no, se han perdido las series semanales, se han perdido las series de humor que podían haber refrescado un domingo por la tarde, por ejemplo, como lo hizo el Chinche, ese antiguo Yo y Tú, el más antiguo Hogar Dulce Hogar que implementó mi padre. Sí. Me parece que todos los ministerios, para no nombrarlos, sí, TICS, Educación, Cultura, etcétera, tendrían que estar ocupados en saber cuál es la construcción de la identidad colombiana a través de un medio gratuito, porque cuando la gente podía salir también, entretener a un par de niños en una familia, padre, madre y 2 hijos, ir al cine y comerse un perro caliente es carísimo. Entonces la televisión como medio de entretenimiento gratuito no ha mostrado hace años una responsabilidad social, en que haya una inversión y haya una plataforma muy seria para pensar culturalmente qué es lo que se está construyendo a través de un medio donde podríamos estar llevando teatro, adaptación de obras de teatro, novela colombiana adaptada y dramatizada, novela latinoamericana o de donde sea, una cantidad de cosas que tendrían que estarse ofreciendo. Cuando se habla de economía naranja, solamente escucha uno a una colección de gomelos hablando de ancho de banda y de las enormes posibilidades que proporciona la inversión ahí, y no, pues es que nos vamos a tapar de billete todos. ¿Qué pasó con esa televisión de hace 20 años a la de ahora? ¿Qué pasó? Pasan muchas cosas, y una de ellas era la confianza de los autores, y cuando digo autores me refiero tanto a escritores como a productores, confianza en los personajes. ¿Sabes, Iván? Yo creo que hemos llegado a un punto en que los escritores tienen que echar mano de nombres de personas ya posicionadas para poder asegurar una cierta, y ojalá sean músicos. Entonces ya viene todo el paquete de los éxitos musicales, la biodramaturgia, ¿no? Que es contar la vida de una persona, pero por otra parte se permiten hacer lo que les parece bien con la vida de esa persona. Como ve uno y está pasando a nivel mundial, ve uno películas como Rapsodia Bohemia, o Sí, series como Freud, que está ahorita en sí, Netflix, una serie sí. alemana, en donde simplemente agarran el nombre de la persona
y dos autores, dos escritores, un director, unos productores resuelven que Sigmund Freud puede convertirse en una especie de Sherlock Holmes con Watson y todo, Sí, y ir por las noches de detective y hacer una cosa que uno ve una serie con la esperanza de tener cosas reveladoras, ¿verdad? Acerca sí, de un sí. personaje icónico, a ver cómo fue la cosa. Que se Uno note ve la Bohemian, investigación, que se note una investigación, claro, pues. Ah, yo terminé de ver Bohemian Rhapsody porque, porque quería ver cómo, en qué terminé. Pero realmente si hubiera estado en un teatro, me hubiera dado rabia, me hubiera salido. Es decir, al quinto elemento histórico que te liberan, como que él sabía que era HIV positivo cuando cantó en Live Aid, es mentira. Y la mitad de los personajes, no la mitad, pero dos o tres personajes ni existen. Y eso no importa, a la gente no le importa. sí, Entonces, la confianza en los personajes, yo tuve una experiencia reciente que así suene arrogante, no me importa, porque lo que voy a hacer de verdad es un homenaje a Mónica Gudelo y no a mí. Una serie que hice yo, que se llama La Ley del Corazón, sí, que hice la claro. primera temporada. Con la segunda temporada no tengo absolutamente nada que ver. Hice la primera temporada y fue realmente una serie deliciosa porque estaba a la mano de una mujer que sabía construir personajes. Y yo, que por ser amigo de ella, una de las razones por ser amigo de ella, pero la otra porque lo entendía como, digamos que estructuré como todo ese mundo de los personajes que hicimos en un trabajo de mesa de 10 días trabajando durísimo con los actores. Y ahí lo que hubo fue trabajo de personajes. Eso es lo que le da vida a la dramaturgia. La dramaturgia es la ciencia de hacer que lo que tú necesitas que pase, yo te cuento una historia, dos chicos de Verona cuyas familias se odian, se encuentran y se enamoran y después entonces el idiota no es capaz de llevar la misiva y terminan los dos muriendo. Yo necesito Sí, esa sí, línea, sí. ese arco narrativo, pero mi artificio de dramaturgo es hacer que todo eso que pasa, que yo necesito que pase, pareciera suceder por caprichos y pasiones y aberraciones y fascinaciones de los personajes. Y eso es lo que creo que marca una diferencia fundamental. Las series nuevas, recientes, que se han hecho sobre la base de personajes también funcionan. No es que antes hacíamos una super televisión y ahora lo que Sí. tenemos es un equipo de cine funcionando que es muy gracioso que en la época en que yo me acuerdo de estar con Pepe Sánchez en RTI, eh, Pepe y yo éramos como los directores ahí y David Steven, David era un director muy de televisión, él era muy de sentarse al switcher y ponchar tres cámaras andando y era un monstruo haciendo eso. Pepe y yo teníamos una ambición un poquito más cinematográfica porque fue lo que estudiamos y pedíamos a gritos, hagamos este tipo de cosas. Y nunca nos hicieron mucho caso, pues porque el flujo de caja no daba, me imagino. Pues en esa época trabajar una cámara de 35 milímetros, una estupidez. Era que nosotros pues nos la fumábamos los viernes y llegábamos el lunes a pedir equipo de cine para hacer el chinche, imagínate, y el cuento el domingo, imagínate si nos iban a hacer caso. Pero de alguna manera, sobre todo Pepe, que fue el que trazó ese camino y yo que vivía con él, porque era mi amigo del alma, él era mucho mayor que yo, pero era mi amigo del alma, yo le aprendí todo lo que sé de eso y mucho pues lo aprendí en mi escuela y tal. Pero entonces hoy en día todos los equipos son de cine, hoy en día todos se implementan, usamos las mismas cámaras que se usan para hacer una película y un poco la misma estrategia de puesta en escena. Entonces tenemos una súper técnica y necesitamos tener un súper respaldo y hay muy buenos actores que han estudiado, que se han ido, que han vuelto, que hacen talleres, que siempre están interesadísimos en crecer y existe en este momento un potencial enorme. Lo que pasa es que los canales y los productores viven muertos del susto porque si en 10 días tu telenovela o tu serie no es un hiperéxito, sale del aire y te quebraste. Ahí está el ejemplo de cómo lesiona esa obsesión del rating a lo que es una representación cultural que debería estar en la televisión abierta al servicio de mostrar nuevas cosas. Tendría que haber un canal público que pusiera cosas a la altura de la BBC. Tendría que haber, ya pasando saliéndonos de la televisión, tendría que haber una compañía de teatro del distrito.
No sé cómo hacemos para que un chico, un muchacho, un señor que está dando clases de cálculo en un colegio sale a las 8 de la noche a tratar de montar una obra de teatro como una práctica accesoria. Víctor, muchas gracias, un honor tenerte.